Vale, pues entonces, como os decía, tener mucho cuidado porque si veis que el gráfico se comporta de esta forma, aquí no se ven las oscilaciones. Entonces, este primer método nos valdría para decir si la dispersión es estable o no. Y por eso vamos a ver un segundo método que, en este caso, pues te podría informar si la varianza o la dispersión es estable o no es estable, ¿de acuerdo? Y el segundo método es el gráfico de media desviación típica. Se llama así, el gráfico de media, ponéis un guión, desviación típica. Vamos a ver el gráfico de media, desviación típica. ¿Vale? El gráfico de media, ponéis un guión, desviación típica. No os preocupéis porque este gráfico, ahora os voy a explicar cómo se hace, pero este gráfico siempre viene dibujado, ya te lo han hecho, lo hace el ordenador, ¿vale? Y tú tienes que poner solamente la interpretación. Pero para que la gente entienda cómo se hace este gráfico, lo que hace este gráfico es que coge la serie y la divide en trozos con igual número de observaciones y calcula la media y la desviación típica de cada trozo y lo representa en un gráfico, ¿vale? Entonces ponérmelo ahí resumido, aunque nunca lo vais a hacer vosotros porque siempre viene hecho, pero para que la gente lo sepa, ponerme ahí, me ponéis que se coge la serie y se divide en trozos con igual número de observaciones. Se coge la serie, se divide en trozos con igual número de observaciones. Se coge la serie y se divide en trozos con igual número de observaciones. Con igual número de observaciones. Y se representa en un gráfico, la media y la desviación típica de cada trozo. Y se representa en un gráfico la media y la desviación típica de cada trozo. O sea que la serie la tenéis que dividir en trozos con igual número de observaciones y luego de cada trocito se calcula su media y su desviación típica y se representa en un gráfico. ¿Vale? Si tengo que repetir algo me lo decís, ¿eh? Si voy muy rápido también me lo decís. Informarme de las cosas, ¿eh? Entonces, lo que se hace es un gráfico y en ese gráfico siempre se pone aquí la media y aquí la desviación típica. Pongo dt, ¿vale? Desviación típica, ¿vale? Se representa, ya digo, la media y aquí la desviación típica en este eje. Pongo dt, desviación típica. Claro, imaginaos que el primer trozo de la serie tiene esta media y esta desviación típica. Pues te saldría un punto en este gráfico. Imaginaos que el segundo trozo tiene esta media y esta desviación típica. Pues nos saldría otro punto, ¿vale? Imaginaros el tercer trozo, el cuarto trozo, bueno, yo represento gráficamente, ¿de acuerdo? La media y la desviación típica de cada trozo y cada trozo es un puntito, ¿vale? Y viendo la forma que tiene la nube de puntos, yo puedo saber si la dispersión es estable o no es estable. Yo podría saber si la dispersión es estable o no es estable. Y la idea es muy sencilla. Por favor, antes de copiarlo, un segundito de atención, mirad. Si veis que la desviación típica tiene forma creciente, como ocurre en este caso, o tiene forma decreciente, significa que al ir aumentando la media, la desviación típica siempre va aumentando, si tiene esta forma, o si fuese decreciente, siempre va disminuyendo. Por lo tanto, la dispersión no sería estable. ¿De acuerdo? Siempre que veáis que la nube de puntos tiene forma creciente o forma decreciente, significaría que la dispersión no sería estable, porque al ir aumentando la media local, la desviación típica siempre va aumentando o siempre va disminuyendo. ¿De acuerdo? Venga, pues lo ponemos ahí entonces. Ponerme ahí entonces, si la nube de puntos en este gráfico, tiene forma creciente o decreciente, si la nube de puntos en este gráfico tiene forma creciente o decreciente, significa, si la nube de puntos en este gráfico tiene forma creciente o decreciente, significa que al ir aumentando la media local, la media de cada trocito, ¿no? Al ir aumentando la media local,
la desviación típica siempre va aumentando. La desviación típica siempre va aumentando. O siempre va disminuyendo. Si tiene forma creciente, siempre va aumentando o siempre va disminuyendo, respectivamente. ¿Vale? Significa que la desviación típica siempre va aumentando o disminuyendo respectivamente. Y por lo tanto, la dispersión no sería constante. Y por lo tanto, la dispersión no sería constante, no sería estable. Y por lo tanto, la dispersión pues no sería constante, no sería estable. Es lo mismo. ¿Lo veis? Por ejemplo, en este caso, como tiene forma creciente, al ir aumentando la media local, la desviación típica siempre va aumentando. Por lo tanto, no sería estacionaria, de acuerdo en la dispersión, no sería constante. ¿Vale? Sin embargo, si yo represento gráficamente una serie y la nube de puntos sale con esta forma, ponemos aquí la media y aquí la desviación típica, e imaginaos que sale así. ¿Lo veis? Imaginaos que sale con esta forma. Claro, aquí la nube de puntos ni tiene forma creciente ni tiene forma decreciente, ¿lo veis? Entonces, aquí la dispersión sí que sería estable. Si veis que al representarlo no sale la nube de puntos, no sale ni de forma creciente ni de forma decreciente, significa que la dispersión sería estable. Y por lo tanto, cumpliría la primera condición para ser estacionaria en varianza. ¿Vale? Y por favor, repito entonces, no me copiéis, que esto es para aclarar las ideas. A partir de ahora, para que una serie sea estacionaria en varianza, lo primero que tiene, la primera condición que tiene que cumplir es que la dispersión tiene que ser estable, tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Y eso lo podéis ver con el gráfico de la serie y también se puede ver con el gráfico de media desviación típica. ¿De acuerdo? Y claro, la gente me tendría que decir, oye Luis, y si se incumple la condición, yo veo con estos gráficos que la dispersión no es estable, ¿qué hacemos con la serie para que la dispersión se vuelva estable? Pues muy sencillo. Siempre que veáis que la serie no tiene la dispersión estable, no tiene la dispersión constante, lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano a la serie. En vez de utilizar z sub t, utilizaremos el logaritmo neperiano de z sub t, que es una de las transformaciones que se llaman de Boscos, ¿de acuerdo? Me podéis decir, Luis, ¿el logaritmo neperiano siempre arregla este problema? Pues en la vida real prácticamente siempre. Realmente, ¿de acuerdo? Siempre que veáis que una serie no tiene la varianza, no tiene la dispersión estable, lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano y ya veréis que el gráfico pasará de tener esta forma a tener esta forma. Y entonces ya la dispersión se habrá vuelto estable. Venga, pues lo ponemos entonces, estamos dentro de la primera condición. Una vez que ya sabemos cómo se detecta, vamos a ver cómo se corrige. Entonces me ponéis ahí, me ponéis, si una serie no cumple la primera condición, si una serie no cumple la primera condición, es decir, la dispersión no es estable, si una serie no cumple la primera condición, es decir, la dispersión no es estable, no es constante la dispersión, lo que haremos para estabilizarla es tomar el logaritmo neperiano. Lo que haremos para estabilizarla es tomar el logaritmo neperiano. Lo que haremos para estabilizarla es tomar el logaritmo neperiano, que es una de las transformaciones de Boscos, que se escribe así, Bos-cos, con X. ¿Vale? Lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano. Para estabilizarla, lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano, que es una de las transformaciones de Boscos, que se llama. ¿Vale? Y entonces lo que haremos es utilizar el logaritmo neperiano de z sub t. En vez de utilizar la serie original, la z sub t, lo que haremos es tomar el logaritmo neperiano que va a estabilizar la dispersión. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, ahí lo tendríamos. Y ya tenemos, por lo tanto, la primera condición para que la serie sea estacionaria en varianza, que la dispersión sea estable, y si no lo es,
al verlo con estos gráficos vemos que no lo es, entonces tomaremos el logaritmo neperiano a la serie y la dispersión se volverá estable, ¿vale? Pero para ser estacionaria en varianza, aparte de la primera condición, requiere una segunda condición. Así que vamos a ver la segunda condición. Segunda condición. Para ser estacionaria en varianza tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición, que la dispersión sea estable. Y la segunda condición, la que vamos a ver ahora. De momento, por favor, ¿la gente lo va entendiendo bien seguro? Sí, yo por ahora sí. Bien, ¿no? Vamos a ver la segunda condición. Y ahí, por favor, máxima atención, porque la segunda condición que se exige es que la serie tiene que ser estacionaria en media. Es decir, para que una serie sea estacionaria en varianza, la serie también tiene que ser estacionaria en media. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos ahí. La segunda condición es que la segunda condición es que la serie sea estacionaria. La segunda condición es que la serie sea estacionaria en media. Esto es una cosa que siempre exige Alberto Mauricio, ¿de acuerdo? Que para ser estacionaria en varianza lo tiene que ser en media. Entonces, si no lo es en media, tampoco lo va a ser en varianza. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, es la segunda condición que se va a exigir. Que la serie sea estacionaria en media. Y claro, yo os voy a decir ahora qué tiene que cumplir una serie para ser estacionaria en media, ¿de acuerdo? Bueno, y por favor ponedmelo ahí, me ponéis, para que una serie sea estacionaria en media, para que una serie sea estacionaria en media, tiene que cumplir dos condiciones a su vez. Para que una serie sea estacionaria en media, debe de cumplir dos condiciones. Tiene que cumplir dos condiciones. Y por favor, no forméis lío, ¿eh? O sea, para ser estacionaria en varianza, tiene que cumplir dos condiciones. Que la dispersión sea estable y que la serie sea estacionaria en media. Y ahora, para ser estacionaria en media, se requieren a su vez dos condiciones también. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a poner la primera condición para ser estacionaria en media. Vale, la primera condición. Y por favor, atentos, la primera condición para que una serie sea estacionaria en media es que la serie, la tendencia, no tiene que ser ni creciente ni decreciente. Es decir, se tiene que ver que la tendencia, que el nivel general es estable, es constante a lo largo del tiempo. Venga, lo ponemos ahí. La primera condición es que la serie tiene que tener la tendencia o nivel general de la serie, es que la serie tiene que tener la tendencia o nivel general de la serie estable o constante a lo largo del tiempo. Tiene que tener, ya digo, la tendencia o nivel general de la serie estable o lo que es lo mismo, constante en el tiempo. ¿Vale? Y eso lo podéis comprobar con dos métodos. Y eso lo podemos comprobar con dos métodos. Vamos a ver cómo puedo saber yo si la tendencia tiene, si la serie tiene la tendencia o nivel general estable, constante a lo largo del tiempo. Y vamos a utilizar para ello dos métodos. Os voy a enseñar dos métodos para ver si cumple esta primera condición o no la cumple. ¿De acuerdo? Vale, os enseño el primer método. ¿Qué es el gráfico de la serie? El gráfico de la serie. Vamos a empezar con el gráfico de la serie. Igual que vimos en el caso anterior, para la dispersión, si era estable o no, se utilizaba el gráfico de la serie, también podemos saber si la tendencia es constante o no a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el gráfico de la serie. ¿Vale? Y nada, es muy sencillito, mirad. Si yo represento gráficamente la serie temporal en el tiempo,
y sale con esta forma, pues está más claro que el agua. Por favor, aquí no os tenéis que fijar en la dispersión. Para ver si cumple la primera condición para ser estacionaria en media, lo que tenéis que fijar es en la tendencia. Claro, si os dais cuenta, aquí la tendencia claramente es creciente. Si os dais cuenta, aquí la tendencia sería creciente. ¿Lo veis? La media iría creciendo. Claro, esta serie no cumple la primera condición, no tiene la tendencia estable, no tiene la tendencia constante. ¿Lo veis? Porque es creciente la tendencia, claro. ¿Lo entendéis bien? Cualquier cosa me decís, ¿eh? Sin embargo, si tú representas una serie temporal y sale con esta forma, en el tiempo, y sale así, pues está más claro que el agua. La tendencia es constante, es estable. La tendencia iría más o menos por ahí y sería constante. ¿Lo veis? Esta serie sí que tiene la tendencia estable, sí que sería constante la tendencia. ¿Lo veis? Porque, claro, no se aprecia ni tendencia creciente ni decreciente, claro. ¿Lo ves? El nivel medio se ha estabilizado. ¿Vale? El nivel medio se habría estabilizado. Y este primer método suele funcionar bastante bien, ¿eh? Viendo el gráfico de la serie, se puede saber siempre si la serie ya tiene la tendencia, el nivel general estable o la media no es estable, ¿de acuerdo? Entonces podemos saber si es constante o no. ¿La gente me lo entiende bien seguro? Vale, pues este sería el primer método, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar de todas formas un segundo método que es un poquito de apoyo. Normalmente con esto se ve bastante bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver un segundo método. Un segundo método que es la ACF y la PACF de la serie. La ACF y la PACF de la serie. Utilizando la ACF y la PACF de la serie, también nos puede indicar si la serie tiene la tendencia estable o no la tiene estable. Si el nivel general de la serie, su nivel medio, es estable o no. ¿Vale? Y la idea es muy sencilla. Mirar si se dibuja la ACF y la PACF. Se dibuja la ACF, se dibuja la PACF. Y por favor, dejad primero que lo dibuje yo. Para que luego me lo dibujéis igual. Bueno, y un segundito aquí, atención a la pizarra, por favor, muy importante, mirar. Un segundito. Por favor, mucho cuidado. Siempre que dibujéis la ACF y la PACF, si veis que se comporta como acabo de dibujar, es decir, tiene que ocurrir esto. Lo que tiene que ocurrir es que la ACF tiene que ir disminuyendo, pero muy lentamente. Se tiene que ver que las barras son casi del mismo tamaño, va disminuyendo, pero muy poco a poco, muy lentamente. Y la primera barra tiene que ser muy alta, muy próximo a 1, que sea próximo a 1, que sea muy alta, que sea 0,90, 0,92, ¿sabéis lo que os quiero decir? 0,89, ¿de acuerdo? Que veáis que la primera barra es muy elevada. Entonces, siempre que veáis que la ACF decae lentamente y el primer retardo es muy grande, eso significa que la serie no tiene la tendencia estable, no tiene el nivel medio estable, ¿de acuerdo? Mira, pues dibujarlo vosotros así como lo he puesto yo, ¿vale? Lo dibujáis, que veáis que el decaimiento es muy lento, que va decayendo muy lentamente, ¿vale? Tiene que tener decaimiento lento y el primer retardo muy elevado. Y el primer retardo muy elevado. Entonces dibujarlo así y ponéis que el primer retardo es próximo a 1, ¿vale? Es próximo a 1. Es bastante grande. Bueno, ¿ya lo habéis dibujado?
y ahora vamos a poner la explicación, ¿vale? Ponerme ahí entonces, ponerme, si la ACF decae lentamente, y el primer retardo es muy elevado, si la ACF decae lentamente y el primer retardo es muy elevado, si la ACF decae lentamente y el primer retardo es muy elevado, ¿lo veis? La primera barra es muy elevada y el primer retardo es muy elevado, significa que la serie no tiene el nivel medio estable. Significa que la serie no tiene el nivel medio estable, constante en el tiempo. Y ya digo que esto es un poco de apoyo. Este método, de acuerdo, aquí lo vais a ver también muy claro. Entonces, esto es un poco de apoyo. Si también te lo dan, pues también te puedes fijar en ese detalle, que la ACF decae lentamente y el primer retardo es muy elevado, lo que te indicaría que la serie pues no tendría el nivel medio, la tendencia estable, constante en el tiempo. ¿Vale? Va bien, ¿no? De todas maneras, os explico por qué motivo. Mirad, es que tiene su lógica. Esto no me lo copies, pero tiene su lógica. Claro, si una serie, ¿de acuerdo?, no tiene el nivel medio estable, como tiene la misma tendencia, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cada dato de la serie se correlaciona mucho con su pasado, porque al tener la misma tendencia se encuentran muy correlacionadas. Por eso las correlaciones salen tan grandes, ¿de acuerdo? Por eso las correlaciones salen muy grandes. Porque claro, al tener una tendencia, por ejemplo, creciente, cada dato se correlaciona mucho con los anteriores y las correlaciones de la serie salen grandísimas. ¿Lo entendéis bien, verdad? Bueno, y aquí tenéis ya la primera condición, ¿de acuerdo? Si la primera condición para ser estacionaria en media es que la serie tiene que tener la tendencia, el nivel medio general, tiene que ser estable, tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Y sabéis los métodos para saber si tiene, si tiene el nivel medio constante o no lo tiene constante. Y claro, lo que os voy a enseñar ahora es cómo se corrige. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar cómo podríamos hacer que ese nivel medio, esa tendencia, se estabilice. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tendríamos que hacer con la serie para que ese nivel medio se estabilice. ¿Vale? Entonces lo ponemos ahí, por favor, sigo dentro de la primera condición y os voy a decir, si no se cumple esta condición, cómo se arregla, ¿vale? Vea, pues lo ponemos ahí, me ponéis ahí. Si la serie no cumple esta primera condición, si la serie no cumple esta primera condición, es decir, la tendencia no es constante en el tiempo, ¿vale? Si la serie no cumple esta primera condición, es decir, la serie no tiene la tendencia constante en el tiempo, no tiene el nivel medio estabilizado, estable, ¿vale? No tiene la tendencia constante en el tiempo, ¿vale? No tiene la tendencia constante en el tiempo. ¿Vale? No tiene la tendencia constante en el tiempo. Lo que haremos es tomar diferencias regulares a la serie. Tantas como sean necesarias. ¿Vale? Tomaremos diferencias regulares a la serie, tantas como sean necesarias. Es decir, tomaremos la primera diferencia, si no es suficiente, tomaremos la segunda diferencia y así puntos suspensivos. Se toman diferencias en este orden. Tomaremos la primera diferencia, el triangulito de z sub t, si no es suficiente tomaremos la segunda diferencia y así puntos suspensivos. Aunque también os digo, por favor, que en la vida real, con la serie de la vida real, con la primera diferencia o como mucho con la segunda, siempre se arregla el problema, ¿eh? Realmente tomar 3 diferencias o 4 no lo consideréis en la vida real, en la práctica, porque no se suele utilizar nunca, porque no hace falta, ¿vale? Entonces, en la práctica, con la primera o la segunda es suficiente. Aunque, bueno, yo en teoría puedo considerar las que sean, pero en la práctica, la serie de la vida real, con la primera diferencia o con la segunda, el nivel medio se estabiliza. De acuerdo a la tendencia, ya se vuelve estable, ya se vuelve constante. Muchas con la primera diferencia se arregla, ¿eh? Algunas hace falta la segunda, ¿vale? Pero ya te digo que ya 3 diferencias, 4, ya no, ¿vale?
Y así es como se arregla la primera condición. Si tú ves con los gráficos que el nivel medio, que la tendencia no es constante, no es estable, pues para arreglarlo haremos esto. Tomaremos diferencias regulares a la serie. Tomaremos la primera diferencia regular, si no es suficiente la segunda, ¿vale? Hasta que se estabilice el nivel medio. Bueno, y aquí tenéis ya la primera condición para ser estacionaria en media. La primera condición para ser estacionaria en media es lo que os acabo de explicar. ¿Y cómo se corrige? ¿Qué es esto? ¿Vale? Y vamos a ver la segunda condición para ser estacionaria en media. Vamos a ver la segunda condición. Por favor, ¿a alguien le falta algo por copiar? ¿Todo el mundo lo ha copiado todo bien? ¿Vale? Muy rápido, voy bien. Vale, pues vamos a ver la segunda condición para ser estacionaria en media. Vamos a ver la segunda condición para que una serie sea estacionaria en media. ¿Va bien? Bueno, y la segunda condición para que una serie sea estacionaria en media es que la serie no tiene que ser estacional, ¿de acuerdo? Estacional, con L, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver lo que significa que una serie sea estacional, ¿vale? Ponerlo ahí, me ponéis segunda condición, la serie no tiene que ser estacional, ¿vale? No tiene que ser estacional, como suena. Estacional, con L al final, ¿vale? La serie no tiene que ser estacional. Esa es la segunda condición. La serie no tiene que ser estacional. Y ahora, por favor, antes de copiarlo, os digo cuando una serie es estacional, mirar, tener mucho cuidado porque hay series de la vida real que son estacionales. Una serie es estacional cuando tiene comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años en las mismas fechas. Si tú ves que una serie, ¿de acuerdo?, tiene comportamientos, subidas o bajadas, que se repiten todos los años en la misma fecha, se dice que esa serie es estacional. Ocurre, por ejemplo, con la venta de turrones, que en los meses de noviembre, diciembre, siempre se produce una subida y se repite todos los años. Ocurre con la serie de pernoctaciones hoteleras, por ejemplo, que en todos los meses de verano pues, se produce una subida y se repite todos los años, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, por favor, son subidas o bajadas que se repiten todos los años en la misma fecha. Venga, pues lo ponemos ahí, me ponéis. Una serie es estacional. Una serie es estacional si tiene comportamientos sistemáticos. Una serie es estacional si tiene comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años en las mismas fechas. Una serie es estacional si tiene comportamientos sistemáticos, subidas o bajadas, ¿de acuerdo? Si tiene comportamientos sistemáticos, subidas o bajadas, que se repiten todos los años en las mismas fechas. Una serie es estacional si tiene comportamientos sistemáticos, que son subidas o bajadas siempre, que se repiten todos los años en la misma fecha. Eso sí, tener mucho cuidado. Si una serie es de datos anuales, si la serie es de datos anuales, nunca puede ser estacional, ¿de acuerdo? Porque no puedes ver una subida que se repite todos los años en la misma fecha. Para que una serie pueda ser estacional, tiene que ser mensual, trimestral, cuatrimestral, siempre de periodo inferior a un año, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Para que una serie sea estacional, tiene que ser siempre de periodo inferior a un año, mensual, trimestral, cuatrimestral, etcétera, ¿vale? Si es anual, si es de datos anuales, no puede ser estacional, porque yo no puedo ver una subida que se repite todos los años, ¿de acuerdo? Pues solamente tengo un dato cada año, ¿de acuerdo? Me lo ponemos ahí, me ponéis las series de datos anuales, nunca son estacionales. Las series de datos anuales nunca son estacionales. Las series de datos anuales nunca son estacionales. Para ser estacional, tiene que ser de periodo inferior
a un año. Para ser estacional, tiene que ser de periodo inferior a un año. Mensual, trimestral, etc. Para ser estacional, tiene que ser de periodo inferior a un año. Tiene que ser una serie mensual o trimestral, etc. Entonces, por favor, mucho cuidado. Si os ponen una serie de datos anuales, nunca es estacional. No os tenéis que preocupar por este problema. Nunca va a ser estacional, ¿vale? Ahora, si es de datos mensuales o trimestrales, por ejemplo, entonces ahí sí puede ser que sea estacional o que no lo sea. Porque hay series de la vida real mensuales que no son estacionales y otras que sí lo son. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Va bien? Bueno, y claro, ahora os tengo que decir yo qué métodos existen para saber si una serie es estacional, porque que sea mensual, por ejemplo, no significa que sea estacional. A lo mejor no tiene comportamientos sistemáticos que se repitan, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar dos métodos para saber si la serie es estacional o no es estacional, ¿de acuerdo? Vamos a ver los métodos para saber si la serie es estacional o no es estacional. Pues entonces, por ejemplo, ahí me ponéis, para saber si una serie es estacional, se pueden utilizar dos métodos. ¿Vale? Para saber si una serie es estacional, se pueden utilizar dos métodos. Y vamos a poner el primer método, que es el gráfico de la serie. El primer método va a ser el gráfico de la serie. Mira, pues el primer método sería el gráfico de la serie. Fijaos que el gráfico sirve para varias cosas, ¿eh? Bueno, y el gráfico de la serie es muy sencillo. Mirad, si yo cojo la serie temporal y la represento en el tiempo, y sale, por ejemplo, con esta forma, si tú veis que al representar la serie Z sub t sale con esta forma y te das cuenta que este pico se produce, por ejemplo, siempre en el mes de agosto, tú imagínate que esto se produce en agosto de un año, en agosto del siguiente, en agosto del siguiente, en agosto del siguiente. Tú imagínate, ¿de acuerdo? Tú imagínate que ocurre esto, que tienes un pico que se repite todos los años en el mes de agosto, tiene comportamientos sistemáticos que se van repitiendo todos los años. Esta serie es estacional. Entonces, si veis que ocurre esto, pues la serie sería estacional. Claro, este primer método pues es muy visual, lo vais a ver enseguida, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser picos para arriba. Esto, por ejemplo, pues a lo mejor son las pernoctaciones hoteleras, que son así para arriba, los meses de verano, ¿no? Pero también puede ser para abajo, ¿eh? Que te quiero decir que a lo mejor ocurre esto. ¿De acuerdo? Que ocurre esto, que los picos van para abajo. Si es el índice de producción industrial, en verano siempre cae la producción porque la gente se va de vacaciones y hay empresas que cierran, por ejemplo. Entonces, tened mucho cuidado con eso, ¿vale? Siempre que veáis que tiene comportamientos sistemáticos, la serie sería estacional. ¿Estáis de acuerdo? Y este primer método, ¿de acuerdo? Siempre lo podéis utilizar, que es el gráfico de la serie, ver si tiene comportamientos sistemáticos que se van repitiendo en la misma fecha todos los años, ¿de acuerdo? Este es el primer método. Pero os voy a enseñar un segundo método, un poquito también de apoyo, por si acaso. Un segundo método, que es la ACF y la PACF de la serie. Es la ACF y la PACF de la serie. Vamos a ver la ACF y la PACF de la serie. También dibujando la ACF y la PACF de la serie, podemos saber si la serie es estacional. ¿De acuerdo? También nos puede ayudar a saber si la serie es estacional. Entonces, imaginaros que yo dibujo la ACF y la PACF y sale con esta forma.
Dejadlo que lo dibuje yo primero. Bueno, y por favor, máxima atención, mirad, si tú al dibujar la ACF y la PACF de la 6 sale con esta forma y la gente, claro, me tendría que decir, oye Luis, pero esto es igual que el gráfico que hiciste antes, ¿de acuerdo? Hay decaimiento lento, ¿lo veis? Hay un decaimiento muy lento, las barras van decayendo lentamente en la ACF y la primera barra es elevada, ¿de acuerdo? Ya, pero esto no está ocurriendo en el retardo 1, 2, 3, 4, sino que está ocurriendo en el retardo S, 2 por S, 3 por S, 4 por S. Entonces, por favor, mucho cuidado porque me tenéis que poner que estos retardos no son el retardo 1, 2, 3 y 4, sino que es el retardo S, 2 por S, 3 por S, 4 por S. Y aquí lo mismo, aquí este es el S, ¿vale? Entonces, tenéis que ver que hay decaimiento lento, pero no en los retardos normales, no en los retardos de antes. Cuando lo hicimos aquí, aquí era el retardo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado porque es distinto. Aquí eran los retardos regulares. Los retardos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está ocurriendo en los retardos estacionales. ¿De acuerdo? Entonces, ocurre en el retardo S, 2 por S, 3 por S, 4 por S, etcétera. ¿Vale? Y por favor, muy importante, me ponéis que la S vale 12 si la serie es mensual, y vale 4 si es trimestral. Entonces, por favor, máxima atención, ponerme que estos retardos, que son los retardos estacionales, son, de acuerdo, la S vale 12 si es mensual y vale 4 si es trimestral. Es decir, si es mensual, los retardos estacionales son el 12, 2 por 12, 24, 3 por 12, 36, etcétera, ¿vale? Y si es trimestral la serie, sería el 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. ¿Sabes lo que os quiero decir? Y entonces, para que la serie sea estacional, tiene que ocurrir esto, que la ACF decaiga lentamente en los retardos estacionales, en estos retardos, y que el primer retardo pues sea bastante elevado. ¿Vale? Bueno, copiarme el dibujo, por favor, copiarlo todo bien, ¿vale? Me ponéis lo que es la S, me ponéis aquí S, 2 por S, 3 por S, 4 por S, ponéis que la S vale 12 si la serie es mensual y vale 4 si la serie es de datos trimestrales. Es trimestral. Y ahora ponemos la explicación. ¿Qué tendría que ocurrir para que esta serie sea estacional en este gráfico? ¿Qué es lo que se ve en el gráfico, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿La habéis copiado ya todo el mundo? ¿Va bien? Bueno, y ponedme la explicación. Ponedme ahí, me ponéis ahí, que si la ACF decae lentamente en los retardos estacionales, si la ACF decae lentamente en los retardos estacionales, si la ACF decae lentamente en los retardos estacionales, si la ACF decae lentamente en los retardos estacionales, significa que la serie es estacional. ¿Vale? Si la ACF decae lentamente en los retardos estacionales, significa que la serie es estacional. Entonces, estos dos métodos, pues, son interesantes. El gráfico de la serie y la ACF y la PACF de la serie, ¿vale? Aquí tenéis que ver comportamientos sistemáticos que se repitan todos los años en la misma fecha y aquí tenéis que ver decaimiento lento en los retardos estacionales.